Las historias del ente. Sí. Bienvenidas, almas torturadas, seres descarnados, a este calabozo donde la locura y el terror, el miedo y los mayores pecados se hacen presentes. Hoy les voy a platicar de Sergio, un hombre que siempre se había mantenido alejado de las costumbres y las creencias de su familia. Uno de sus pasatiempos favoritos era la lectura, y esto le permitía tener perspectivas diferentes de un mismo tema. Sin lugar a dudas, era sobresaliente en el promedio en cuanto al conocimiento y en su capacidad a un individuo autodidacta. La vida lo llevó a conocer a una mujer con la que compartiría 8 años de su vida, relación de la cual nació un pequeño llamado Antonio, Toño, como todos lo conocían. Aquella relación terminó no de la mejor manera, y Sergio se hizo cargo de aquel alegre mozalbete. Obviamente el padre le inculcó sus valores y creencias a este pequeño, y a los 10 años, Toño era el más listo de su clase. Cierto día, el pequeño Toño salió de la escuela con una expresión de espanto y desasosiego que sobresaltó a Sergio. ¿Qué tienes, campeón? ¿Tuviste un día complicado en la escuela? No es nada, papá. Es solo una historia que escuché en el recreo. El día transcurría y la expresión de Toño no cambió. Así que su padre se sentó frente a él y amablemente le pidió que le contara la historia que lo tenía tan alterado. Papá, ¿has escuchado hablar del hombre capibara? No, nunca escuché hablar de ese superhéroe. No es un superhéroe. Es un monstruo que no se puede derrotar. Pequeño, tú bien sabes que los monstruos son producto de la imaginación y que todas las cosas que provienen de la imaginación no pueden hacerte daño. Lo sé, papá, pero el hombre capibara toma su fuerza de la imaginación de la gente que piensa en él y se lo imagina, y así es como se transforma en algo real. Y la única forma de evitar que te lastime o se pueda acercar a ti es creyendo en algo más poderoso que él para ahuyentarlo. Si no crees en algo más, el hombre capibara te encuentra con sus enormes y espantosos ojos amarillos, y una vez que escuchas el chasquido de esos enormes dientes blancos, ya no puedes escapar de él. Hijo, no tienes de qué preocuparte. Seguramente el niño que contó esa historia en la escuela la escuchó de su hermano mayor o la encontró en internet. Es solo una historia de miedo para espantar a sus compañeros. Y mira, parece que funcionó contigo. La oscuridad venció a la luz de ese día, y antes de irse a dormir, el pequeño Toño le pidió a su papá que le permitiera dormir con el libro de aventuras de Hércules y el crucifijo que su mamá le había dado antes de abandonarlo. Sergio aceptó, pensando que tal vez todos estos miedos y esta cara de espanto se olvidarían poco a poco, que el miedo al hombre capibara desaparecería, y pensó cosas de la niñez. El cansancio venció a Sergio y se sumió en un sueño muy extraño. Él corriendo y trastabillando en una serie de pasillos angostos, oscuros e interminables que cortaban a la izquierda y a la derecha de manera abrupta. Sergio sabía que algo lo seguía muy de cerca, y por más que corría no encontraba el fin de esos pasillos. Al final, sintió caer de bruces, y algo lo tomó por el tobillo. Esta sensación lo hizo incorporar el torso sobre su cama, para toparse de frente y en total oscuridad, con un par de ojos brillantes, desorbitados y amarillos que lo observaban fija y penetrantemente, mientras un sonido gutural que surgía de la oscuridad paralizó a Sergio por el miedo. Él intentó gritar, y ese alarido onírico lo regresó a la vigilia para descubrir que el sol brillaba en aquella tranquila mañana. Para sorpresa de Sergio, su hijo amaneció con mucho más ánimo y la cara de espanto había quedado atrás. Eso lo tranquilizó un poco, aunque la pesadilla que había experimentado lo dejó con un desasosiego contrario a su aséptico temple. Las noches se acumulaban y aquel ominoso sueño se repetía más vívidamente una y otra vez, hasta que por fin
Una fatídica noche, el ser que lo perseguía le tomó fuertemente del tobillo, dolor que despertó a nuestro protagonista, para encontrar que en su pierna se hallaba un rasguño que parecía quemadura o las marcas de unas terribles garras. Con un agudo dolor físico y con un terror desconocido en él, Sergio decidió buscar en el internet cualquier cosa que le trajera tranquilidad acerca de dónde había surgido la historia del hombre capibara. Los resultados que arrojó la pantalla del servidor dejaron a Sergio más intranquilo. Aquel joven padre descubrió que casi todos los archivos estaban en otro idioma y acompañados de imágenes hórridas, de las cuales destacaban y se asemejaban los ojos amarillos y desorbitados, los terribles dientes y aquellas facciones diabólicas. La única referencia que encontró en su idioma y en su país era una vieja nota de un periódico de provincia que contaba la historia de un pequeño que se había convertido en sacerdote después de la trágica muerte de sus padres en un brutal crimen que jamás pudo resolverse. El reportaje aseguraba que cuando la policía llegó a la escena del crimen, el niño estaba en estado de shock, cubierto de sangre, abrazado a su juguete favorito y al retrato de su difunta abuela, repitiendo sin cesar que el hombre capibara se había llevado a sus padres. Hábil como era en la tecnología, Sergio hizo una investigación para encontrar que aquel niño se había convertido en sacerdote. Él seguía enclaustrado en una iglesia que no se encontraba muy lejana de la ciudad en la que Sergio vivía, así que decidió emprender el viaje al día siguiente, dejando a Toño con su mejor amigo. Me siento un tonto al hacer todo esto por unas pesadillas y un rasguño, pero dormiré más tranquilo al aclarar qué es todo esto del hombre capibara. El viaje en autobús duraría alrededor de 3 horas. Eso le serviría para analizar todos los documentos que había recopilado sobre aquel ominoso ser. Se colocó sus audífonos y se dispuso a leer todo el trayecto. La falta de sueño que Sergio acumulaba hizo que cayera en los brazos de Morfeo. Lo único que lo despertó de manera abrupta fue la ponchadura de un neumático. Aquello lo sobresaltó aún más que se encontraba totalmente solo en aquel autobús vacío. La puerta del vehículo se abrió de un solo golpe y algo muy pesado subió por aquellos escalones. Sergio se quedó petrificado al ver lo que ascendía y se dirigía hacia él. Una mole de piel gelatinosa, como la piel de los cerdos, cubierta solo en algunas partes por unos vellos parecidos a los del puercoespín. Brazos y patas que terminaban en una especie de pezuñas que contaban con largas, gruesas y afiladas uñas. Un cuello largo, parecido a la trompa de los elefantes, pero tan grueso como las patas de este mismo animal, y una cabeza enorme y deforme sacada de las peores pesadillas de Lucifer. Una cabeza descomunal, con una boca capaz de tragarse a un humano de 2 bocados. Unos dientes blancos y perfectamente cuadrados de proporciones infernales y unas fauces que expulsaban un fétido y grisáceo vapor y los mismos ojos que atormentaban a Sergio en sus pesadillas. Aquella criatura, dantesca y vil, se vio atascada en el angosto pasillo del autobús y Sergio pensó que tendría la posibilidad de salir por una ventanilla, pero aquellos ojos se movieron como una serpiente y con una risa malévola estiró su cuello hasta que quedó frente a frente con Sergio. Aquellos gruñidos espectrales provocaron un terror sobrenatural en Sergio y una lengua roja como la sangre lamió la frente de aquel pobre hombre, causando una risa en la criatura y expulsando las palabras: ¿Tienes miedo? Sergio despertó y una risa burlona del operador del camión le avisaba que había llegado a su destino. Cuando Sergio llegó al seminario, el arzobispo lo recibió amablemente, hasta que le explicó el motivo de su visita. A regañadientes, se le permitió ver al padre Tereso.
Sé que esto es muy difícil para usted, pero yo también he visto al hombre capibara. No digas su nombre. Eso le da poder, y si ya lo has visto, yo ya no puedo ayudarte. Pero tú ya lo has visto y sobreviviste. Dime cómo puedes vencerlo. No se le puede vencer. Después de que esa cosa se llevó a mis padres, tuve que refugiarme en creencias más fuertes y encerrarme en este lugar. Solo así he podido escapar de él. Y ahora que sé que esa cosa es más real que nunca, dudo que incluso estar aquí pueda salvarme. Entonces, ¿qué puedo hacer? Creer fuertemente en algo. Creer. Y que eso sea más poderoso que la presencia y el miedo a la criatura. Él se alimenta del miedo y del poder que nosotros le damos. Sergio y Tereso se despidieron con un apretón de manos y una mirada enlutada, más bien parecida a un último adiós. Todo el camino de regreso a casa, Sergio no pudo dejar de pensar en las palabras del padre Tereso. Pero, ¿en qué podía creer un hombre como él que fuera superior al miedo que había vivido en carne propia? Ya en casa, después de recoger a Toño, lo acostó en su cama y el cansancio obligó a Sergio a recostarse más temprano que de costumbre. Una profunda reflexión lo llevó a pensar que no necesitaba creer en algo, sino más bien dejar de creer en aquello que lo atemorizaba, dejar de creer en el hombre capibara. Se quedó profundamente dormido pensando en ello, y lo siguiente fue sentirse corriendo de nuevo en aquel extraño laberinto de pasillos insondables. Pero algo distinto ocurrió esta vez. Sergio se sentía más ágil, más fuerte, más veloz. Esta vez no correría para alejarse de aquella figura que lo atacó en el autobús. Esta vez correría para encontrarse con su acosador nocturno. Sergio corrió y corrió hasta que pudo ver aquella figura gelatinosa que lo atacó, y sacando todo el coraje y las fuerzas dentro de él, atravesó ese varicoso cuerpo para despertarse bañado en sudor y voltear a ver el reloj sobre su buró. Eran las 4:40 de la madrugada, y la deshidratación provocada por el sueño llevó a Sergio a la cocina a beber casi medio litro de agua. La tranquilidad había vuelto a la mente de aquel hombre atormentado anteriormente. Regresando a su habitación, Sergio notó que la luz que él recordaba prendida se encontraba apagada. No le dio importancia. Cuando Sergio atravesó el umbral de su habitación, la puerta se cerró intempestivamente, dejándolo en completa oscuridad, frente a frente nuevamente con aquellos ojos amarillos, profundos y desorbitados, y aquel rugido infernal le heló los huesos hasta llegarle a lo más profundo del alma. Intentó concentrarse y tratar de eliminar ese pavor que lo envolvía, pero la penumbra y en medio de aquellos alaridos temibles, Sergio escuchó: Miedo, sabe, delicioso. Y un chasquido de dientes retumbó en los oídos de Sergio. Cuando el pequeño Toño entró a la habitación de su padre, solo encontró una gran mancha rojiza y espesa en el suelo. Eran las 9 de la mañana. Les deseo dulces pesadillas. Nos vemos en la próxima. Las historias del ente.